y ya le damos la bienvenida a Fernando Álvarez de Celis, director de Tejido Urbano, secretario de Planificación Territorial y Obra Pública entre el 2010 y el 2015 y el 2019, y director de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015. Fernando, bueno, bienvenido al arranque, bienvenido a Radio Sónica. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, empezamos hablando, vamos a seguir hablando lo que veníamos diciendo afuera del aire, sobre lo que es el alquiler, que quizás es uno de los temas más álgidos de este último tiempo. Venimos hablando que desde que se sacó la ley, pareciera que la oferta aumentó, mejor dicho, no es que pareciera, realmente aumentó la oferta, pero la pregunta es si los propietarios se animan a publicarlo más, o se dejó de alquilar. Bueno, hay un mix de todo. Por un lado, lo que hizo sacar la ley, el decreto del último gobierno, es generar que el mercado, que estaba totalmente informal, volviera a la formalidad. ¿Qué quiere decir? Los contratos se estaban haciendo por fuera de la ley. Con lo cual, lo que pasa ahora es que la nueva ley permite lo que se estaba haciendo por fuera. Entonces, aparece de vuelta las inmobiliarias como factor que estaban desapareciendo. Eso sí, lo que aumenta es la oferta en inmobiliaria. Eso claramente aumentó, te lo muestran todos los portales y todos los que hacen investigaciones o hacemos investigaciones inmobiliarias, pero el mercado informal estaba muy fuerte y ahora vuelve nuevamente el mercado formal. Y lo otro que sí pasó, y que el año pasado habíamos hecho una investigación, es que bajó mucho lo que es la demanda de alquiler. Muchos jóvenes que vivían solos, sobre todo el segmento hasta 35 años, marca una encuesta que hizo la misma Cámara Inmobiliaria, dejaron de alquilar. Entonces ahí tenés que, obviamente, las familias que no pueden dejar de alquilar siguen alquilando, pero mucha gente que vivía sola vuelve a vivir con sus padres o a buscar otras formas. Empieza a ver algo que no había en Buenos Aires, que es amigos que viven juntos. Eso era una tendencia que no estaba en Buenos Aires y hoy empieza a aparecer. Obviamente no es lo que predomina, pero empieza a aparecer ese tipo de cuestiones, y esto te marca que hoy todos los que están en el sector inmobiliario te muestran que hay un stock de viviendas vacías más elevados que en otros momentos históricos de la ciudad. Bueno, ahí tenemos la respuesta de lo que sucede con el tema de alquiler y vivienda. Bueno, hablábamos acá, la verdad que a muchos nos cuesta, bueno, en este momento, más allá de la evolución de la vida de las parejas, no conozco a nadie que esté viviendo solo y se pueda mantener y esté tranquilo, por lo menos en mi grupo alrededor creo que a todos nos está pasando. Todos los que viven solo, la verdad, o llegan muy muy justo, o no llegan, o les está costando. Mira, para una familia tipo, hoy el cálculo que se está haciendo es que el 42% de su ingreso promedio es para alquiler, con lo cual si vivís solo ya quedaste afuera, digamos. Claro, es muy difícil para una persona sola poder alquilar, con lo cual ahí tenés la relación entre salario y alquiler, que obviamente está muy grave, y ahí tenés un tema, sí, que después de derogar la ley de alquileres, los precios están bajando, o sea, están subiendo por debajo de la inflación. Eso sí tenés ahí en promedio, pero lo que tenés también es que vos tenés mucha gente que alquila con la ley anterior, claro, y que una vez al año le viene todo el aumento de la indexación. Entonces ahí tenés que, por más que estaba con precios más bajos, después cuando se indexa obviamente queda. Y con la nueva derogación lo que hace es que cada 3 meses se indexa, con lo cual aunque esté por debajo de la inflación cuando entras, después obviamente vas acompañando la inflación y tu salario no va acompañando la inflación. Entonces ahí también tenés que es muy difícil poder alquilar. Voy a hacer una pregunta, a ver, no sé si está bien hecha. Dale. O está mal, y si la podés responder. Los valores o el valor promedio, habría que ver igual después, bueno, hay varios factores, ¿no? Sí. ¿Están caros? ¿Están en un precio que corresponde los alquileres? Y el tema es el salario. El tema es el salario, sí, seguro. Ahí partamos de esa base. Todos deberíamos cobrar un poco más. El tema es, como con algunos precios, suben de más y después lo pueden mantener, o ¿cómo es ese juego? Mira, nosotros siempre decimos, según cómo lo mires, ¿no? Pero vos si vos ves desde el propietario, hoy los alquileres están baratos. ¿Por qué? Porque siempre se hace sobre el valor de la propiedad un porcentaje, que lo que se calcula es el 1% anual o el 0,7%. Hoy estás en el 0,4%, con lo cual estás por debajo de que un propietario. O sea, cuando un propietario hace una inversión, la inversión en propiedades no es una inversión buena. Digo, eso por un lado. Después de lo ves del inquilino, esto que decía antes, debería ser entre el 20 y el 25% del sueldo. Estás en el 40 y pico, o sea que de hecho,
el problema de la ley de alquiler, nosotros decíamos, no es un problema de la ley en sí mismo, es un problema de la cantidad de viviendas que hay, de la rentabilidad del inmobiliario y de lo que paga las familias, con lo cual tenés un problema que es mucho más fuerte, que es el problema del hábitat, que es que la gente necesita tener una vivienda y que no la puede pagar, y que el propietario compra esa vivienda no para alquilar, sino para poner los dólares, porque cuando uno dice, ¿por qué se construyen? Mira, cuando vos ves el último censo, en la ciudad de Buenos Aires se construyeron muchísimas viviendas, pero casi todo es para segunda propiedad de gente que no es que la quiera alquilar, sino que quiere tenerla como renta, o sea que no sabe dónde poner sus dólares y lo termina poniendo en un inmueble. Entonces, y esto por eso hay un stock inmobiliario bastante fuerte ahora. ¿Por qué? Porque dicen, entre alquilarlo o mal alquilarlo y venderlo o tenerlo vacío, mucha gente prefiere tenerlo vacío, porque la rentabilidad se va dando igual, o sea, vos tenés los dólares en forma de departamento y el día que lo querés vender, ahí lo recuperás. Pero ese es un poco el segmento y por eso tenés estas dificultades de que todos se quejan del mercado. Yo quiero saber, tengo una teoría con respecto a lo que pasa hoy con los alquileres y tiene que ver con que la ley anterior también perjudicó mucho a los propietarios, estos que vos contás, que tienen una segunda vivienda, y muchos de ellos cerraron la propiedad directamente y no la alquilaron. Y ahora aparecieron nuevamente a alquilar esa propiedad con un precio mucho más alto, ¿no? De lo que pagaban anteriormente los inquilinos, porque los que tenían inquilinos con la ley anterior perdieron durante 2 años, porque no podían hacer modificaciones, excepto que hicieran contratos fuera de la ley, ¿no? Tal cual. Bueno, es que hay... Vuelvo a lo que decía antes, ahí tenés esta disparidad entre el propietario que siente que pierde, pero que en definitiva cuando puso su inversión para un departamento de $100.000, el alquiler es una renta secundaria, que la puede tener o no, pero si no la tiene igual no pierde plata porque él sus $100.000 los tiene asegurado en su departamento. Si puede sacar para pagar las expensas y demás, mejor, obviamente que quiere, pero no es su renta principal. Entonces prefiere perder, entre comillas, que tenerlo en una ley que por 3 años nos podía sacar al inquilino, que tenías muchas dificultades. Por 3 años. Exactamente, entonces ahora es por 2 años, es menor, entonces tenés otro resguardo respecto a tu inmueble. Te hago, hablando de este tema de alquiler, no alquiler y demás, me voy por la tangente un segundo porque en Estados Unidos se supo hace un tiempo como una regulación con Airbnb y demás. Este tema puede que afecte también un poco a lo que es el hábitat, o principalmente en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes urbes, vamos a decirlo. Tal cual. Y mirá, no solamente en las grandes urbes, sino se ve muy fuertemente en las ciudades turísticas. Cuando vos vas a Mar del Plata, todo lo que es la costa atlántica, Bariloche, Villa Langostura, Ushuaia, vos tenés un médico, no consigue dónde alquilar porque los propietarios prefieren alquilarlo por alquiler temporario. Y la rentabilidad promedio es 5 veces mayor que el alquiler permanente, con lo cual... Obviamente que hay, y acá hay un segmento nuevo que aparecen también empresas, porque a la gente dice, bueno, yo lo tengo que alquilar, pero tengo que, cuando viene el turista a las 10 de la mañana, bueno, hay empresas que te hacen ese trabajo. Entonces hay muchos propietarios que se están volcando, y en la Ciudad de Buenos Aires fuertemente, al alquiler temporario, que no están regulados, bueno, no está nada regulado, pero es que nunca estuvo regulado, con lo cual ahí también tenés, sobre todo para el que tiene en negro, quiere tener ingresos en negro, lo tienen en alquiler temporario. Así que eso también es algo que obviamente afecta a algo que es, y cambio un poquito de tema, pero volvamos. No, que es, en la Argentina faltan 1,5 millones de viviendas. O sea, para que no tengamos déficit habitacional, habría que construir 1,5 millones de viviendas. Con lo cual, si el mercado de alquiler temporario te saca alguna, ya te está perjudicando más a ese stock que ya te falta. Con lo cual ahí tenés un tema central a la hora de discutir las políticas de vivienda. Julio. Sí, la pregunta que te quería hacer, Fernando, en realidad tiene que ver con, mencionaste ahí la palabra afectar, y la pandemia también dejó ahí un espacio vacío, sobre todo pensando en el microcentro porteño, ¿no? En la zona del barrio de San Nicolás, ¿qué decisión, o por lo menos qué proyecto hay, ¿no? En base a esa parte de la ciudad, ¿no? Que quedó bastante desactivada, sobre todo por las oficinas, ¿no? Que han dejado de funcionar o que cada vez más lo hacen en modo home office. Sí, tal cual. Primero, yo estudié geografía en la década del 90, donde se decía desaparecen los centros urbanos, y lo que pasó fue todo al revés. O sea, finalmente la gente terminó aglomerándose en los centros. Obviamente la pandemia marcó como una crisis al área central. Yo no sé, y déjeme dudar, si eso va a ser permanente. Obviamente que hoy podríamos... Yo hoy podría estar en Zurich y me dijeron venite y vine. O sea, las relaciones humanas no se pueden romper todavía. O sea, por más, el centro está volviendo de a poquito, digamos. Yo sería no tan crítico o no tan taxativo a decir el centro se terminó.
Obviamente lo que sí el centro tiene, y el gobierno porteño lo vio y me parece que es una buena oportunidad, para que la gente no solo trabaje en el centro, sino que también viva en el centro. De hecho, cuando uno analiza el último censo, en el área central aumentó la población, y si uno ve todo lo que es, obviamente Puerto Madero, pero también la zona próxima al microcentro, se ven desarrollos inmobiliarios de vivienda. ¿Por qué? Porque el centro porteño no es solamente un lugar de trabajo, y en los últimos años hubo una gran transformación del centro, también es un lugar donde la gente puede vivir, sobre todo un segmento que no es menor. En la Argentina, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, hay mucha gente mayor viviendo sola. Y esa gente mayor viviendo sola, que capaz hace 20 años vivía en un country, hoy cuando crece dice, no quiero estar lejos del hospital, lejos del cine, lejos del teatro, lejos de un restaurante, digamos, quiere estar cerca de las actividades. Y el centro porteño tiene ese atractivo. O sea, yo más allá de la pandemia, que obviamente dejó oficinas vacías, y hay una reconversión que no es mucha, pero que se podría hacer, sobre todo porque el centro porteño permite a mucha gente tener las actividades próximas. Y ahí sí hay una oportunidad para que haya más residencialización y una convivencia entre lo que es la actividad productiva y la actividad residencial, o sea, la actividad de oficina y la actividad residencial, que eso en casi todas las ciudades del mundo hoy se está dando esa tendencia, que el centro vuelva a ser un lugar donde vivir y no solamente donde trabajar. Hablando de vivienda y un lugar donde vivir, la noticia quizás de estas últimas semanas es la vuelta de los famosos créditos hipotecarios de parte de los bancos. A ver, están hace muy poco. ¿Hay un número más o menos de ya cuántos se dieron, cuántos se pudieron? Hasta hace poco se conoció que aprobaron el primero. Sí, por eso. El dato que tenemos todo es que aprobaron a la primera persona. A la primera persona. No, todavía no hay muchos. Lo que se sabe es que 250.000 personas, dicho por los propios bancos, fueron las que empezaron a averiguar, a preguntar. Las páginas web de los bancos tienen ahí como un simulador para poder hacer, con lo cual hay 250.000. Algunos datos que marcaron algunos consultores del mercado decían que se podrían dar 30.000 créditos hipotecarios en el segundo semestre. Si se dieran 30.000 créditos hipotecarios, estaríamos casi en un récord en Argentina. O sea, esto que decíamos recién del 1,5 millones de déficit, cuando uno analiza el déficit habitacional en Argentina, excepto el sector más alto económico, los otros 4 sectores económicos, digamos los 5 estratos que siguen, tienen déficit habitacional. O sea, vos tenés hoy una persona que puede ganar 4 millones de pesos y no tener su casa. Entonces, la verdad que el crédito hipotecario, todos dicen, no ayuda al segmento más bajo, pero en el déficit de 1,5 millones de viviendas, afecta a todos. Afecta a todos, con lo cual, que haya crédito hipotecario, aunque sea para el segmento de clase media o media alta, está bueno, porque implica esto, sacar un poco el estrés a la presión que hay sobre el resto del sistema o del ecosistema de vivienda. Y los créditos, realmente quizás para los niveles más bajos es más difícil, pero para las clases medias ahí, ¿están bien programados o les puede llegar a costar si no hay un ajuste pronto de sueldo? Mirá, la verdad que se ha dado un debate riquísimo entre los que dicen es lo mejor que pasó en Argentina hasta los que dicen, ojo que vas a caer en la mayor trampa, digamos, son eso. Sí, porque recordemos a ver que hasta hace unos años los créditos UBA a mucha gente se le complicó, de hecho hay mucha gente que ha tenido que incluso hasta vender. Mira, no hay datos de gente que haya tenido que vender. De hecho, justamente lo que te permite el crédito hipotecario es que si vos tenés alguna crisis, te das vuelta, vendés tu hipoteca y no salís perdiendo. Con lo cual eso es una buena noticia. En Argentina no hay datos de que haya habido mucho, puede haber algún caso individual. Sí, obvio. Lo que te muestran los datos, y también es el dato frío, es que el 99% de la gente paga los créditos UBA. De hecho, de todos los créditos que hay en el sistema bancario, es el crédito que mejor se paga. Entonces, habría que... Todo es relativo, digamos, ¿no? Digo, cuando uno ve el crédito en el bancario, cuando vos sacas una tarjeta de crédito, ahí sí te matan y la gente se endeuda. Y con el crédito hipotecario la gente trata de pagarlo por esto que decíamos antes de los alquileres. Vos tenés tu casa, hiciste el esfuerzo por tenerlo. Fuiste a lo seguro. Y vos tenés al día de mañana que esa casa va a ser tuya. Con lo cual la gente hace un esfuerzo, lo que sí, y ahí tenés casos donde hay gente que dice, sí, yo estoy pagando, pero estoy pagando el 60% de mi sueldo. Ahí sí tenés... ¿Entendés a lo que voy? O sea, mucha gente poniendo mucho esfuerzo en pagar. No entró en la crisis, digamos, de que entró en default o que la gente no haya pagado, pero sí es difícil de pagar. Pero acá el otro condimento, y tiene que ver con esto, con el nuevo crédito, que están asociados al UBA. Y eso tiene dos caras. Vamos por la cara buena. Por un lado es que sin crédito aceptado a la inflación no hay crédito en Argentina. Porque cuando hubo crédito inmobiliario, crédito hipotecario, en cuotas fijas, el que lo sacó se benefició un montón, digamos, porque terminó pagando. De hecho, hoy hay institutos provinciales de vivienda que tienen créditos hipotecarios a tasa fija, ¿viste los institutos provinciales de vivienda? ¿Saben cuánto está pagando una familia en Entre Ríos? 6.000 pesos de cuota.
No. 11.000 pesos en Chubut. O sea, entonces vos decís, che, claro, porque es cuota fija, entonces no lo podemos cambiar. Bueno, entonces eso hace que no haya crédito, porque nadie te va a apretar para cobrarte después 11.000 pesos. Y después la otra contracara es la otra, crédito UVA, pero tenés atado a inflación, con lo cual, con una inflación como en Argentina, tuviste una inflación del 300%, triplicaste tu deuda hipotecaria, con lo cual, en el fondo lo que tenés ahí es el crédito UVA en los países que se aplicó, funcionó, pero en los países que se aplicó y funcionó no hubo la inflación que hubo en Argentina. Si vos me decís, a largo plazo la inflación en Argentina se estabiliza, yo te digo que los créditos UVA es un golazo. Y después el otro tema que dicen los economistas a favor es que como vos hoy tuviste inflación y el salario está atrasado, cuando uno ve las líneas temporales, generalmente la inflación y los salarios van juntos. O sea, uno termina empatando. Lo que pasa es que el momento que te ganó la inflación, tu sueldo te quedó atrás y te endeudaste o quedaste mal. Entonces, ahí lo que hay que hacer los fondos compensatorios, que el Banco Nación hizo un fondo compensatorio y el Banco Ciudad para el microcentro también. ¿Qué quiere decir? Que cuando la inflación se dispara por arriba de 10 puntos del crédito, no te cobran esa diferencia y tenés como un seguro que pagás durante los meses que el salario va mejor que la inflación. Estamos charlando con Fernando Álvarez de Celis, el director de Tejido Urbano, geógrafo. Bueno, fue secretario de Planificación Territorial y Obra Pública entre el 2015 y el 2019, director de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015. Vamos a hablar un poquito, o mejor dicho, retomamos a esto que hablamos de la emancipación y de lo difícil. ¿Vos qué le recomendás a esa primera persona que está por apostar a, bueno, me voy, tengo la chance de, me la juego y alquilo, o me la juego, voy y pruebo con un hipotecario? Mira, cuando uno al final del día es una decisión muy familiar, o sea, ni siquiera es una decisión económica. ¿Qué quiero decir con esto? Te casás, una pareja joven, los dos tienen un ingreso, tienen que tener, recordemos que para estos créditos, excepto el Banco de Córdoba, todos tenés que tener un 20% ponerlo por adelantado de lo que vale el departamento. Sale $100.000, tenés que poner 20.000. Con lo cual, vos te pueden prestar tus viejos, no sé. Es una decisión muy personal. Claro. Los números económicos, al final del día, en Argentina, te digo que casi. Sí, obvio. Mirá, todos decían, qué bueno los créditos, de repente el dólar aumentó un poquito, no, los créditos son un desastre. Bueno, no puede estar tan atado a la coyuntura. Es una decisión de 20 años. Con lo cual tenés que tener cierta planificación familiar, sí o sí, digamos, decir, los próximos 20 años que va a pasar en mi vida, cierta estabilidad laboral, porque por un lado te la piden, por otro lado también saber dónde está. Algunos economistas dicen, si vos sos joven, estás en tu curva de crecimiento, con lo cual se supone que vas a poder pagarlos bien. Si estás en una etapa más madura de tu vida, quizás es más difícil, o al revés, vos decís, no sé, tengo 40 años, estoy en un banco trabajando y bueno, voy a tener 20 años seguro, entonces lo puedo pagar. Y después lo que sí hay que fijarse, como hay crédito hasta 30 años, cuando uno hace en la cuenta, digamos, ahí están los simuladores bancarios, lo que dicen los economistas es que te conviene sacar a 15 años, porque la diferencia de cuota no es tanto, y obviamente pagar 10 o 15 años más es mucho, con lo cual hay que hacer esa cuenta. Esa cuenta es muy familiar. Económicamente, te vuelvo a decir, lo primero que tenés que hacer, y lo que hace la gente, es la diferencia entre el alquiler y la cuota hipotecaria. Quiere decir, si una cuota de alquiler te sale 350.000 pesos y una cuota hipotecaria te sale 450.000, decís, bueno, apuesto y tengo mi casa. Hay otros que no tienen la posibilidad, hablábamos recién de la dificultad de alquilar, con lo cual, por eso es muy personal y tiene que ver con la conformación de los grupos familiares y la expectativa que tengas de crecimiento. Vicky. Yo me quedé pensando en algo. Yo investigo mucho los vínculos humanos y mucho análisis sociológico de lo que pasa con la gente joven. Y me quedo pensando si la gente joven, que valora mucho viajar y las experiencias y está poco tiempo en los trabajos, viste que hay un cambio, digamos, de comportamiento en la gente más joven. Esa gente joven conforma estas parejas para poder tener una propiedad, o hay algún estudio que diga si la gente joven está comprando más propiedades o menos, porque viste que hay una tendencia donde la gente joven no quiere comprar propiedades, no le interesa. Es para discutir, porque es como lo del centro. A mí me gusta romper algunos parámetros. Nosotros en Tejido Urbano publicamos un libro sobre historia del crédito hipotecario, y el autor es Federico Rouco, que hace 3 años él hizo un libro sobre alquileres, y decía, los jóvenes no quieren comprar su casa porque son nómades, porque viajan, Bueno, yo un día charlando con él, le digo, che, pero mirá, por más que quisiera, ponele que vos
no querés viajar, querés comprar, ¿podés? Obviamente no. Y ahí todos los sociólogos lo que te marcan es lo que es la sociedad del consumo respecto a la sociedad del ahorro. Cuando vos no podés ahorrar, terminás consumiendo. O sea, esto de cuando decían los boom de los restaurantes, si la gente no puede, si vos ahorrás en un banco y a los 2 días tenés la mitad de la plata, decís, che, voy a cenar y total es lo mismo, o me compro un electrodoméstico o viajo, también eso un poco pasa. Con lo cual, tenés jóvenes que viajan, pero tenés jóvenes que no pueden comprar. La sorpresa de estos créditos que contaba de 250.000 personas, que la mayoría son jóvenes. O sea, la mayoría de jóvenes que empiezan entre 25 y 35 años, que empezaron a investigar para comprar un departamento. Pues vamos a ver si lo concretan o no, pero acá también tenés esto que te decía antes. Por un lado, están los jóvenes que quieren viajar, pero también está el joven que termina viajando porque dice, gano, no sé, en un buen laburo en informática, 2,5 millones de pesos, pero no puedo comprar el departamento. Entonces dice, bueno, ¿y con esa plata qué puedo hacer? ¿Puedo viajar? Entonces, y nunca pudiste tener la decisión de poder sacar un crédito, porque en Argentina no hay crédito hipotecario, no había. Entonces, ahí tenés no tengo la respuesta, pero lo que no está tan claro es que el joven hoy no quiere un departamento. No, eso quería preguntarte. si había actualmente jóvenes que digamos que tomen este riesgo y que quieran tener una propiedad, porque viste que hay una cultura muy argentina de que todos sentimos que el ahorro en una propiedad o en un auto, que son las cosas que más o menos te da un sustento. No, un sustento. Que no sé si es real o no, digo, porque en otros países la gente de 23 años apuesta a la bolsa, ¿no? Y ahora con la cripto ni a hablar, pero hay como una situación de seguridad atrás de los ladrillos, ¿no? Sí, bueno, lo que te cantaba antes de las inversiones. Claro. Yo creo que todavía ese peso en Argentina sigue siendo más fuerte que en otros países. O sea, el peso de la propiedad, y cuando uno va al interior, yo que viajo mucho, ves que mucha gente joven comprando su lote, haciendo su casa. Claro. O sea, quizá en Buenos Aires se pierde un poco esos parámetros, pero cuando viaja al interior ve mucha familia joven, digamos. Entonces, nada, depende obviamente del perfil de joven y demás, pero no es tan generalizado que el joven no quiera una vivienda. Digo, yo ahí pondría por lo menos una duda de si el joven solamente quiere viajar o quiere hacer otro estilo de vida o también quiere tener una casa. Digo, lo que está claro es que hasta hace 2 meses no podía ni siquiera pensarlo porque era imposible para una... Y ahí volví a los estratos que decía antes. Una persona que gane bien, un joven que gane bien, no podía ni siquiera acceder a un crédito. Entonces hoy tenés la posibilidad de repensarlo, digamos. Y cuando ves los que se presentaban en los programas, por lo menos preguntando, tenés muchos jóvenes. De hecho, esta primera persona que salió era una chica joven, contadora, que dijo esto, digo, yo soy contadora, gano bien, porque no es que ganaba mal, pero nunca podía acceder, o sea, con su buen salario, nunca iba a poder comprar, porque, y esto, el cuento que nosotros siempre decimos es, en Argentina es uno de los pocos países que vos comprás zapatillas en cuotas. Vos comprás unas zapatillas y la comprás en 6 cuotas, en 80.000 pesos, en 6 cuotas, en 12 cuotas. Pero un departamento tenés que comprarlo al contado, en dólares y en cash. O sea, vos tenés que ir... Sí, entonces, tenés que ir con todo arriba de la mesa, con la valija arriba de la mesa. Exacto. Bueno, es muy difícil para esta contadora, tomámosla como ejemplo, que junte esos $120.000 para poder comprar su departamento. Salió el Banco Ciudad, dijo, tengo crédito, hizo la cuenta y le daba. Y le daba holgado. O sea, no es que tenía problemas para pagar la cuota. Y ahí tenés un segmento fuerte de jóvenes que están en ese segmento. Y quizás esa chica después puede viajar. O sea, digo, no es que va a quedar justa o va a necesitar otro trabajo y demás. Entonces ahí también tenemos un poquito como que descontracturar esa idea. Y lo que sí obviamente ha aumentado mucho es la cantidad de inquilinos. Esto es a nivel mundial. Digo, cada vez más difícil tener una propiedad y aumenta la cantidad de inquilinos. La ciudad de Buenos Aires, a principios del siglo XXI, era el 20% inquilinos. Hoy estamos casi al 50% inquilinos. Con todos los factores que decimos bien, la gente que no puede tener, los que deciden no tenerlo, mucha gente del interior también que viene tiempo, viene a trabajar y hasta que pueda hacer su casa, o tiene su casa en el interior y acá alquila, con lo cual tenés, hoy sí, y los estudiantes también, muchos estudiantes, por eso gente que viene del interior o a trabajar o a estudiar, y lo que sí tenés, y esto sí es muy fuerte, es que la gente decide moverse más rápidamente. ¿Qué quiere decir? En los últimos censos te daba que una persona en promedio vivía 12 años en su propiedad. Hoy te da en promedio 5 años, con lo cual la gente se mueve mucho más. Y eso también, por un lado, porque alquila mucho más, y también porque la gente decide moverse, decide cambiar de barrio, o sea, no está tan atado al territorio como antiguamente, no sé, los padres, 20 años en el mismo lugar, 40... Eso, toda la vida en el mismo barrio. Eso cada vez se ve menos, no digo que no hay, pero cada vez se ve menos urbanamente. Fernando, muchísimas gracias por este ratito que charlaste con nosotros aquí en el Arranque en Radio Sónica. No, a ustedes, gracias por la invitación y un placer.